Saludos mis queridos y apreciados amigos, aquí estamos una vez más en nuestra segunda parte del mensaje que lo hemos titulado ¿Por qué Jesús dijo vete y no peque más? O 10 razones por las cuales Jesús dijo vete y no peque más. Así que en nuestro primer video, la primera parte que tenemos aquí en YouTube, puede buscar si usted de los que no lo ha visto, presentamos ese video titulado ¿Por qué Jesús dijo vete y no peque más? Y dimos 10 razones bíblicas por las cuales Jesús dijo vete y no peque más. Habíamos prometido que en la segunda parte íbamos a presentar, decíamos que en la primera parte, esos textos bíblicos, no hay un texto bíblico que contradiga lo que dice las 10 razones por las cuales presentamos textualmente de por qué Jesús dijo vete y no peque más. Y hicimos la promesa que en esta segunda parte vamos a presentar las objeciones que presentan aquellas personas que han sido mal instruidas por sus líderes y también las objeciones que son presentadas por aquellos que son de la simiente del diablo, que son atraídos por el diablo, que nunca van a experimentar la conversión y que le van a hacer la contra, ¿verdad? Textos bíblicos que están fuera de contexto, que emplean para poner a contradecir la Biblia, cuando la Biblia no se contradice a sí mismo. Por estos medios, Nelson Cuarto Ángel, nosotros queremos y enfatizamos bien que la Biblia no se contradice a sí mismo. Así que vamos de inmediato a presentar las objeciones que presentan las personas que son mal instruidas o los que son de la simiente del diablo, porque hay personas que es porque han sido mal instruidos ignorantemente, pero hay otros que lo hacen adrede, lo hacen porque son de la simiente del diablo, nunca se van a repetir, nunca se van a convertir. Para nadie es un secreto que en la iglesia hay dos grupos, los que son atraídos por el Espíritu y los que son atraídos por el diablo. Así que vamos a responder a esos textos bíblicos de aquellos que son atraídos por el diablo, que llevan la religión de justicia propia, que la religión de justicia propia es especialista en poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. Así que vamos a tomar esos argumentos que ellos presentan y los vamos a presentar y vamos a dar la evidencia de que no tienen razón y que esos textos bíblicos o estos textos bíblicos no contradicen los mensajes o la verdad que hemos presentado en nuestra primera parte, por qué Jesús dijo vete y no peque más. Así que, personas para rechazar las declaraciones como Hebreos 10, 26 al 31, Hebreos 6, 4 al 6, Segunda de Pedro 2, 20 al 22, Nahum 1, 3, número 14, 18, Hebreos 9, 7, todos esos textos que condenan al que peca deliberadamente y que presentan que ya dice la palabra de Dios que no hay más sacrificio, que Él no lo va a tener por inocente, porque Él no va a interceder por los inocentes, por los que pecan por error, no a los que lo hacen deliberadamente. Y tomando en cuenta antes de continuar, que si usted era de aquellos que ha estado pecando consciente y deliberadamente y no conocía esta verdad, el Señor está dispuesto a entrar en un nuevo pacto con usted. Allí en ese nuevo pacto, el Señor te va a decir, tú no conocías esta verdad, tú no sabías que en el santuario se hace expiación por los pecados de ignorancia, tú no sabías que los pecados que se admiten diariamente o son admitidos son los pecados que son por ignorancia, tú no sabes que el que peca por consciente y deliberadamente nosotros no se intercedemos por ese tipo de pecado, porque así es que lo contempla la palabra de Dios. Tú no sabías que el que peca deliberadamente no va a sacrificio. Tú no sabías por qué. Pues si tú no sabías que dice 1 Pedro 3:18 que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre, y que el hombre es justificado una vez, y que dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y ya no hay más sangre disponible. Si tú no sabías eso, entonces el Señor te va a decir, pues yo voy a hacer un nuevo pacto contigo. Aférrate a la promesa de Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y una vez que te aferres a esa promesa, que Él te justifique y te perdone, te va a hacer participante de la naturaleza divina, va a matar el deseo por ese pecado, esos gustos que tú tienes, macabro, que está en contra del principio divino. Y entonces a partir de ahí, el Señor va a venir, va a tomar tu pecado consciente y deliberado, pero no lo va a introducir como un pecado consciente y deliberado en el santuario, sino que lo va a llevar como un pecado de ignorancia. Y si tú preguntas ¿por qué? Precisamente por lo ya planteado anteriormente, porque como tú no lo sabías, entonces ahí entra el texto donde dice que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como tú no lo sabías, Él entonces va a venir y lo va allí a introducir en el pecado, en el santuario, como un pecado de ignorancia. ¿De acuerdo? Pero a partir de ahí, que ya tú eres justificado, ha hecho un nuevo pacto, y ahora Dios va a venir, esos pecados, Él va a tener que pagar el diablo por ellos, porque Cristo pagó por los pecados del hombre antes de su conversión.
Cristo no paga por los pecados del hombre, ni pagó por los pecados del hombre por su conversión. Por los pecados del hombre por su conversión paga el diablo. Por eso es que en el santuario había 2 corderos, 2 machos cabríos. Un macho cabrío era donde se confesaban los pecados, ese macho cabrío era muerto, porque representa a Cristo, quien murió por los pecados de los pecadores, del hombre antes de la justificación. Y el otro macho cabrío, que es donde se confesaban los pecados del pueblo y era suelto en el desierto, representan los pecados de los justos que cometieron por ignorancia, por error y equivocación, donde el diablo tendrá que pagar por ello. Y los pecados de los que después de haber escuchado este mensaje y son residentes en el pecado, por eso no paga ni el diablo ni paga Cristo, por eso paga el individuo. Así que téngase mucho cuidado, no se juegue con el pecado. El Señor quiere que usted entienda que ya la gracia está concluyendo y que muy pronto los que hayan de ser sellados van a vivir sin intercesor en este mundo de pecado, y los que van a vivir sin intercesor no pueden caer ni pecar, porque entonces ¿qué abogado van a tener? Así que ya usted sabe, es importante que usted tenga cuidado. Recuerde que tenemos que vindicar el nombre de Dios, y el nombre de Dios se vindica viviendo en santidad. Y vivir en santidad es vivir sin estar pecando. Y que si se da el caso que haya sido por ignorancia, por error o equivocación, por eso está el proceso de santificación. El proceso de santificación tiene como propósito que no se cometa ni siquiera el pecado no de muerte, porque allá en el cielo no vamos a estar cometiendo pecado no de muerte. Y para continuar, para iniciar formalmente, no se olvide que dice el conflicto de los siglos, que hay quienes están esperando el tiempo de angustia para prepararse, pero que cuando se presente el tiempo de angustia ya no habrá tiempo para la preparación para ese entonces, ni para un tiempo posterior. No cometa el error que están haciendo muchos cristianos en términos general, y de manera especial siempre me gusta dirigirme a los adventistas. ¿Por qué? Porque yo soy nacido y criado en la iglesia adventista. Aparte que fui nacido y criado en la iglesia adventista, la palabra de Dios dice que tus peores enemigos es adentro que están, porque los peores enemigos de la verdad no es el Papa ni los protestantes, es adentro que están. ¿Quiénes eran los peores enemigos de Cristo? Los de adentro. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los reformados y Martín Lutero? Los de adentro. Los peores enemigos adentro que están. La verdad tiene enemigos dentro y fuera. Y por lo tanto, hay ciertos adventistas, de entre ellos están los que son atraídos por el diablo, que están esperando hacer su preparación, darle seriedad a este mensaje cuando venga el tiempo de angustia. Mientras tanto, están concentrados en la basura de este mundo, están concentrados en proyectos y metas mundanales, y no quieren comprender ni aún por las circunstancias que estamos viviendo. Y lamentablemente, cuando llegue ese momento, no habrá oportunidad. Por eso es que la gracia termina primero para el de adentro y después para el de afuera. Porque la gracia termina de manera gradual. Primero para un grupo, lo de adentro, y después el de afuera. Así que por lo tanto, primera objeción de los cristianos de justicia propia que emplean para querer contradecir el mensaje de nuestra primera parte. Ellos emplean lo que dice el libro de Juan 6:37. Juan 6:37 dice: porque el que a mí viene no le echo fuera. Ellos dicen: no, la Biblia dice que el que a mí viene no le echo fuera. Así que el que pecó deliberadamente y viene a repetir, el Señor lo va a perdonar. Bueno, si lo perdona, entonces ya diríamos que no es imposible, como dice el texto. Entonces no puede decir que no hay más sacrificio. Lo que sucede es que ellos no han entendido que esto es una promesa para el pecador, y que el hecho de que no te echen fuera es señal de que eres bienvenido. Dice el deseado de toda la gente, página 260, hablando de Judas, que el Señor Jesús no le echó fuera a Judas, pero tampoco le dio la bienvenida. Así que por lo tanto, tú no puedes emplear Juan 6:37 para decir que la Biblia dice que el que a mí viene no le echo fuera, porque el simple hecho de que no te eche fuera es señal de que eres bienvenido. Así que por lo tanto, asegura tu salvación, no te juegues con el pecado, no te lleves lo que dicen ciertos ministros del príncipe de tinieblas, ministro de Dios, ministrando para el diablo, o ministros del diablo que se hacen pasar por ministro de Dios, diciéndote a ti que la Biblia dice que el que a mí viene no le echo fuera, pero no te enseñan que el simple hecho que no te echen fuera es señal de que eres bienvenido. Segundo punto, 1 Juan 2:1, que lo citamos en nuestro video anterior. Dicen allí: no, eso no puede ser cierto, lo que presentan aquellos textos, porque dice 1 Juan 2:1 que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bueno, permítame decirle que esto es una carta. En esta carta, 1 Juan, Juan termina diciendo en el capítulo 5, cuando usted se ve, ya lee el verso 16, me parece el 17, dice allí: hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Esto es para los que cometen pecado no de muerte. ¿Qué es el pecado no de muerte? Es precisamente el pecado que se comete por ignorancia,
por error o equivocación o por inadvertencia. Así que la promesa, primero ando 1, es para los que pecan por ignorancia, no para los que pecan consciente y deliberadamente. Primero Juan 2:1 no está en contradicción con Hebreos 10:26 al 31, ni con Hebreos 6:4 al 6, ni con 2 Pedro 2:20 y 21, ni Número 14:18, Nahum 1:3, Éxodo 32:33, que el que pegue contra mí, el que pegue contra mí yo lo borro de mi libro. Así que no se confíen en esos textos bíblicos para usted rechazar esas penetrantes verdades que son la verdad del cuarto ángel, la que ha de preparar al residuo que no hará uno de cada 20 y que vivirá sin intercesor. Tercera parte. Hay quienes dicen, bueno, la Biblia dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Así que por lo tanto yo no creo en eso. Permítame decirle que por eso he dicho que nosotros hay 3 cosas que harán lo que van a ser sellados. Que es que ellos leen su Biblia, primero. Segundo, escudriñan. Y tercero, meditan mucho sobre la palabra de Dios. La persona que no tenga tiempo para leer la Biblia, mucho menos para investigar, porque la investigación se lleva más tiempo que la lectura, y la meditación toma más tiempo que la lectura y la investigación, ya usted sabe si esto requiere tiempo. Por eso el Señor esperaba que sus hijos fueran independientes, que no fueran esclavos, que tuvieran sus propios negocios. La sierva de Dios conseja mucho eso, y sobre todo quería que su pueblo viviera fuera de la ciudad, en el campo. ¿Para qué? Para que así allí tuviera su tierra, la sembrada, allí le iba a producir comida, y iba a tener su tiempo suficiente para poder leer la palabra de Dios, investigar y reflexionar. ¿Tú sabes lo lindo que es reflexionar así en la naturaleza? Bueno, pero bien, vamos a ver lo que dice Salmo 55:22, un texto que lo leen, pero que realmente está fuera de contexto. Por ejemplo, ellos dicen, observe el error que cometen. Mire cómo dice Salmo 55:22 en la Reina Valera, versión popular que la gente lee. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Eso dice la Biblia Reina Valera tradición. Ahora mire cómo dice mi Biblia, mi versión pechita. Dice, echa tu ansiedad sobre Yahweh, o Jehová, como usted quiera interpretarlo. Él te sostendrá, no permitirá jamás que su justo tenga terror. Oye, pero como que se parece, como que hay mucha diferencia entre la palabra caído y terror. Lo que sucede es que en la versión Reina Valera, cuando dice que no dejará para siempre caído al justo, es caído en la mano del impío, es en la tumba. Porque aunque el diablo lo mande a la tumba, como hizo con los apóstoles, como hizo con los millones de cristianos, el Señor le ha dado la promesa que resucitarán. Y como Él dijo, Él dice que yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Él no es el Dios de muertos, para Él viven. Así que la versión de Jerusalén dice allí, echa su ansiedad sobre Jehová y Él te sostendrá. Él no permitirá que su justo sea zozobrado. Así que por lo tanto, esa cita de Salmo 55:22, tú no puedes emplearla para querer tumbar y no aceptar la verdad de que presentamos en nuestra primera parte, porque Jesús dijo, vete y no peque más. 10 razones bíblicas de las cuales no hay textos bíblicos que lo contradigan. Porque los textos que se buscan son textos que están fuera de contexto y que son aquellas personas que han usado el método del diablo, que es poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. Un detalle importante. No se olvide, creo que Salmo 145 y 46 habla de que Dios levanta a todos los caídos. Es importante que usted entienda que hay 2 clases de caídos. Oiga bien, 2 clases de caídos. No es lo mismo la caída en la carne que la caída en el espíritu. Por ejemplo, Moisés. Moisés era un hombre justo y cometió un error. Cometió un error, no fue una caída, un error. Pero hay quienes llaman caída. Esa caída se llama la caída en el espíritu. La caída en el espíritu es aquel que peca por ignorancia. A esa persona el Señor le concede el arrepentimiento cuando es por ignorancia. Y el otro tipo de caído somos nosotros seres humanos que nacemos todos en el primer Adán. Cuando la Biblia dice que Él levanta al caído, está hablando del pecador que no ha sido justificado, que nacemos caídos. Entonces Él nos llama, porque dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, pero Él dice en Juan 15:16, Él dice, yo lo elegí a ustedes. En Filipenses 2:13 Él dice, yo soy quien produzco en ustedes tanto el querer como el ser por su buena voluntad. Es decir, que si no hay quien busque a Dios, pero los que están en la iglesia están buscando a Dios, aparentemente en contradicción con Romanos 3:11, es porque Dios ha puesto en ti el sentir de que lo busque, como lo ha puesto en mí, al que le busque. Por lo tanto, tiene que tener cuidado.
tú no puedes emplear un texto bíblico fuera de contexto donde dice que Dios levanta al caído, hablando de aquel pecador que no ha sido justificado, que es el caído, o aquel que por una ignorancia o por error pecó, está diciendo que porque la Biblia dice Dios levanta al caído, decir que el que fue justificado y pecó deliberadamente puede ser levantado, cuando realmente la Biblia dice que no, porque Cristo murió por los pecados del hombre una vez para siempre, y dice que es imposible ser renovado. Dice la Biblia que es imposible. Los ministros a simiente del diablo pueden decir lo que digan, la asociación general puede decir lo que diga, pero lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios. Porque ahora se ha dicho, todavía hay personas que siguen creyendo que la asociación general es la voz de Dios. En una ocasión la sierva de Dios dijo que la asociación general era la voz de Dios. En una segunda ocasión dijo que ya no era la voz de Dios. Y yo he dicho, ¿quién se inventó la tercera declaración que dice que sigue siendo la voz de Dios? Yo le digo que la tercera declaración se la inventó el diablo a través de los ministros, pero eso no lo dijo el NY, no hubo una tercera declaración. Así que por lo tanto, aquí lo que cuenta es lo que diga la palabra de Dios. Tú serás juzgado por lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se contradice. Ahora continuemos, podríamos hablar más sobre este punto. Pero ya sabe que cuando la Biblia dice Dios levanta al caído, está hablando del pecador que no ha sido justificado, y al justo se le aplica si su pecado es por ignorancia, como en el caso de Moisés, como en el caso que pasó con Elías, etcétera, etcétera. Y en el caso de David, no se olviden que he dicho que los reyes eran hombres carnales, y a esa persona, los reyes, como eran hombres carnales que tenían que ver con el asunto civil, Dios le concedía una oportunidad. Y dice la Biblia en 1 Reyes 15:5 que David en todas sus vidas fue un hombre fiel y que en nada falló a Dios, excepto en el caso de Urías Eteo. 1 Reyes 15:5. Y que estamos hablando del pecar después de la justificación. Y cuando David fue justificado, que fue perdonado, no se atrevió a cometer el mismo pecado, porque en la Biblia no aparece un solo caso, escuche bien, en la Biblia no aparece un solo caso que después que una persona fue justificado o perdonado por un pecado, haya vuelto a cometer el mismo pecado y haya sido justificado nuevamente. Te dice una persona que ha leído la Biblia como 50 veces. Eso no indica que lo conozco todo, pero por lo menos conozco y domino lo que yo hablo y presento, porque hablo con altura de la palabra de Dios. Ahora bien, dice el punto número 4, que es lo que emplean los cristianos, justicia propia, para rechazar aquellas penetrantes verdades que son la verdad del cuarto ángel, que no son enseñados por el ministerio pastoral, un ministerio descalificado. Dice en Mateo 18:22 que la gente dice, no, la Biblia dice que el Señor perdona hasta 70 veces 7. Yo le digo, eso es mentira del diablo. Yo nunca he leído eso, ni tampoco aparece en la Biblia eso no está. La parte que más se asemeja a eso es donde Jesús le dijo a Pedro, cuando dijo, Señor, ¿cuántas veces debería perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Algunos cristianos, los cristianos de justicia propia, argumentan y dicen, entonces nosotros somos más misericordiosos que Dios. Tampoco. Lo que sucede es que en el caso de Dios, Él está dispuesto a tolerarte hasta 70 veces 7. Pero mientras te está tolerando en tu pecado, tú estás en pecado de muerte. ¿Sabes qué indica eso? Estás bajo condenación con esperanza. Si te sorprendió la muerte, queda perdido para siempre, o como dice por ahí, en el buen dominicano, te jodiste. Así que por lo tanto, no tome usted eso fuera de contexto, como el que aparece en Mateo 18:22, que es donde Jesús dijo que Pedro debería perdonar a su prójimo hasta 70 veces 7, la cual nosotros también deberíamos perdonar a nuestro prójimo hasta 70 veces 7. Y en el caso de Dios, Dios está dispuesto a tolerarnos hasta 70 veces 7 hasta que lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos justificados. Porque con la justificación viene el perdón y al mismo tiempo el poder de ser participante de la naturaleza de vida para que no peque más. Que de hacerlo tiene que ser que sea deliberadamente, y si lo hace no hay más sacrificio. Y si es por ignorancia, entonces ahí sí te puede aferrar a la promesa de 1 Juan 2:1. Este mensaje es claro y sencillo. Este mensaje no lo entenderán solamente los simientes del diablo que no deseen ser salvos, pero sí lo va a entender el grupo de minoría. He dicho que este mensaje de Nelson Cuarto Ángel, este mensaje del Cuarto Ángel, que es la que va a preparar a un residuo que va a ser intercesor, será rechazado por la mayoría, pero la mayoría precisamente es la que se queda con el diablo. Pero este mensaje será aceptado por una minoría, y la minoría es precisamente la que temen a Dios, no ponen la Biblia a contradecirse a sí mismo, y no son cristianos de justicia propia, sino cristianos de justicia de Cristo. Otro punto, número 5, la tenemos en Proverbios 24:16. Allí vienen
y dicen, bueno, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se volverá a levantar. Miren, no comete ese error de usted citar el texto bíblico. Para ustedes es una barrabasada así. ¿Por qué? Porque el texto bíblico de Proverbios 24:16 que dice, porque 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar, pero los impíos serán derribados por la maldad. Ese texto no está hablando de la caída del justo en el pecado, está hablando de la caída del justo en manos del impío. Es como el caso de Cristo que cayó en manos de los impíos. Es como el caso de los apóstoles que cayeron en manos de los impíos. Es como el caso de los reformadores de la Edad Media que cayeron en manos de los impíos. Es como los profetas que cayeron en manos de los impíos y murieron por el mismo ministerio que los rechazó. Por eso usted viene y se lee el capítulo 24, verso 15, le hace el 16 y el 17 y se va a dar cuenta que está dentro del contexto de la caída del justo en manos del impío. Observe el texto dice, no maquine iniquidad contra la morada del justo, ni saquee su morada. ¿Con quién está hablando Dios? Con el impío. Porque 7 veces, ahí que dice entonces, porque 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar, pero los impíos serán derribados por su maldad. Dice el 17, no te goces cuando caiga tu adversario, y cuando sea derribado, no se regocije tu corazón. Entonces usted veía cómo se regocijaban los sacerdotes ante Cristo. Usted veía cómo los romanos en esos coliseos se gozaban mandándole muerte horrible a los apóstoles. Y cómo en esos coliseos, esos sacerdotes impíos del ministerio católico mataban millones de cristianos y eso era un gozo y un placer. No había cosa que le produjera más gozo y más alegría que matar a los siervos de Dios. A eso que se está refiriendo Mateo 24:16. No permita que ningún pastor o anciano del diablo te saque el texto fuera de contexto para que tú no aceptes la realidad de lo que dice Hebreos 10:26 al 31. No permita que un pastor anciano del diablo laico te venga a sacar un texto fuera de contexto, que la Biblia no está hablando en ese contexto de la caída del justo en el pecado, para que tú no aceptes lo que dice 2 Pedro 2:20 al 21, Hebreos 6:4 al 6, Hebreos 10:26 al 31, y lo que dice 1 Pedro 3:18, que Cristo murió por los pecados del hombre una vez para siempre. El hombre es justificado una vez. Y que una vez justificado y aplicada la sangre, no hay más sangre disponible. Así que vamos al próximo punto. Ya que nosotros estamos presentando este mensaje con el tiempo bastante limitado, nuestro aparato no tiene capacidad suficiente como para que nosotros podamos desarrollar este mensaje por lo menos por 1 hora. Yo espero que no se me pare el video en el trayecto del desarrollo de este tema. La sexta razón de los cristianos de justicia propia está en el 1 Juan 1, 8 y 9. Ellos dicen, bueno, no, la Biblia dice que si no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Nosotros somos pecadores, nosotros tenemos pecado. Y la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Mire, téngase mucho cuidado. Lo que dice 1 Juan 1:8, y vamos a ver el verso 9, es la promesa de Dios para el pecador. En nuestro tercer video vamos a hablar de promesas que son para los pecadores y no para los justos. Si vuelven hacia atrás, después de haber sido justificados, no tiene que ver para ellos. Pero esa cita de 1 Juan 1:8 que dice, si decimos que no hay pecado en nosotros, si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Esa cita que dice allí, que dice que si decimos que no hay pecado en nosotros, lo hacemos al mentiroso, está hablando para aquellos que nosotros cuando vamos a predicarle la palabra de Dios se justifican y dicen, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo por qué buscar a Cristo, porque yo no robo, yo no mato, yo no hago esto. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que decirle, y Juan, que está tratando con ese tipo de personas, le dice que a ese tipo de personas, si ellos dicen que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no hay justo ni a uno en el primer Adán. Porque dice el Salmo 34 que dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Pablo dice que no hay justo ni a uno en el primer Adán. En el segundo Adán todos son santos y todos son justos. Y por lo tanto, todo hombre nace siendo pecador y tiene pecado. Ahora, el que ha sido justificado no tiene pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesús ya había hablado en Mateo, cuando el hombre limpio y se aparta, viene el demonio, busca 7 más, que quiere decir
que quiere el control total de los demonios, pero mire que Cristo ha sido limpio. La Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el que ha sido justificado por, he dicho que hay dos clases de justificación. Está la justificación de la carne, que son aquellos que han sido justificados por los pastores, por la iglesia, pero no han sido justificados por Dios, nada más recibir el bautismo del agua. Están los justificados en el Espíritu, que son los que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu, han sido justificados por Dios y tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Así que por lo tanto es bueno que usted entienda esa parte, dos clases de justificados. También tenemos, así que este texto que está aquí, se le aplica al pecador que no ha sido justificado, aquel que no ha sido limpiado de todo pecado y que se justifica y dice que él no tiene que arrepentirse, y a ese que se le dice, si decimos que no tenemos pecado lo hacemos el mentiroso, pero si él se conoce que tiene pecado y confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarlo de todo pecado. Así que, punto número 7, está en Romanos 3:10. Dice, no, la Biblia dice que no es justo ni a un uno, para que deje rechazar la verdad que estamos diciendo. Nosotros somos justos y somos pecadores. El Señor está dispuesto a perdonar todas las veces que sea. No. La Biblia dice en Romanos 3:10 no es justo ni a un uno. Pero eso es una verdad y una mentira al mismo tiempo. Es una verdad porque la Biblia lo dice, y es una verdad en el primer Adán. Pero no es una verdad en el segundo Adán, porque en el segundo Adán nosotros no somos pecadores, ni la Biblia presenta que nosotros hemos sido justificados, somos santos y somos justos en Cristo Jesús. Además, si la Biblia dice que no es justo ni a un uno, entonces ¿qué vamos a decir? Como le dije anteriormente, con lo que dice Salmo 34:15. Y los otros versículos lo siguen confirmando, que dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cómo sobre los justos si no hay justo ni a un uno? Y sus oídos atentos al clamor de ellos. Por lo tanto, cuando dice que no hay justo ni a un uno, es en el primer Adán. Pero en el segundo Adán todos son santos y todos son justos. Y por lo tanto es bueno que usted entienda que si tú me dices a mí que no hay justo ni a un uno, entonces va a tener que aceptarme también lo que dice el verso 11, que dice que no hay quien busque a Dios. Y si no hay quien busque a Dios, ¿a quién tú estás buscando en la iglesia? No me puedes decirme que a Dios, porque si tú crees que no es justo ni a uno porque la Biblia lo dice, también tienes que creerme que no hay quien busque a Dios porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. O me vas a aceptarme por verdad lo que dice la primera, el 10, 3:10 y el 11 no. Por lo tanto, no hay quien busque a Dios. Y si hay una razón por la cual tú y yo estamos buscando en la iglesia, como he dicho anteriormente, no es más porque dice Juan 15:16, yo lo elegí a ustedes. Y dice Filipenses 2:13, que Él pone en nosotros tanto el querer como hacer su buena voluntad. Eso en el pecador, porque Dios tiene una disyuntiva. No puede destruir al pecador, pero tampoco puede dar la salvación. Por lo tanto, Dios lo que hace es que paga la demanda de la ley, y para que tú y yo seamos salvos, entonces pone en nosotros el sentir y nos elige para que nosotros predicamos su reino. Pero hay de Él, de aquel que pisotee la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que están todos los textos de nuestro primer tema, porque Jesús dijo, vete y no peque más. Número 8. Tenemos allí donde buscan Marcos 3:28, que dicen allí, no, Jesús dijo que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Téngase cuidado, porque esa cita no está en contradicción con Hebreos 10:26 y Hebreos 6:4-6, porque el pecado imperdonable es pecar deliberadamente después de haber sido justificado. Por lo tanto, el autor de Hebreo y de Mateo, que es Cristo, que cuando eso no existía no existía el Nuevo Testamento, sino que lo que existía era el Antiguo Testamento, que le llamaban la Torá, del mismo lugar de donde Pablo, o el autor de Hebreos, si usted cree que es otro, dijo que el que peca deliberadamente no es más sacrificio, y dice que en el capítulo 6, 6:4-6, que es imposible ser renovado, lo está sacando del mismo lugar de donde lo sacó Cristo cuando dijo que es pecado imperdonable. Porque en la ley del santuario, en el capítulo 15 de Número, en número 15, verso 30, dice, dando la ley del santuario, pecado que debe ser admitido, que era pecado por ignorancia, dice allí, Dios especifica, dice, pero el que peque intencionadamente blasfema contra Dios, por tanto, sea sacado del campamento. Así que, por lo tanto, el autor de Hebreo y de Mateo, aquí, que es Cristo, están hablando de lo mismo, lo que cambia es el término. Uno usa el término pecado deliberado o intencional, y el otro emplea la palabra blasfemia, pero el texto de Número 15:30 emplea los dos conceptos, emplea la palabra intencional y emplea la palabra blasfemia. Uno empleó la palabra blasfemia y el otro liberal. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que pecar deliberadamente. Esta cita de Proverbios 28-29 está en armonía con lo que es Hebreos 10:26, 6:4-6, está en armonía con lo que dice Jehová en Éxodo 32-33, el que peque contra mí yo lo borro de mi libro. Vamos a ver si me da tiempo para los dos puntos, ya que me está dando señal de que está por concluir la parte. Ezequiel, capítulo 18, capítulo 18,
es otra cita que emplean los cristianos, justicia propia, para rechazar la verdad de Dios. Y oigan lo que ellos hacen. Ellos dicen, no, la palabra de Dios dice que si el pecador se arrepiente y viene hacia Él le perdona. Y miren la cita aquí para que usted vea que está fuera de contexto. Esta cita que está aquí, está hablando del pecador antes de la conversión, no para el pecador que ha sido justificado, para el justo, no es para el justo, este mensaje que vuelve hacia atrás. Y lo vamos a demostrar con el verso que sigue, porque ahora el capítulo 18 de Ezequiel, 21 al 23, está hablando de un tipo de persona, y el verso 24 está hablando de otro tipo de persona. Uno está hablando del pecador antes de su conversión, y el otro está hablando del pecador después de su conversión, que es el justo. Miren lo que emplean los cristianos de justicia propia para rechazar todos los textos bíblicos de nuestra primera parte, porque Jesús dijo, vete y no peque más. Ellos dicen, la Biblia dice, pero si el inicuo se arrepiente de todo su pecado que ha cometido y guarda todos mis mandamientos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Ninguno de sus pecados que había cometido le serán recordados, sino que vivirá por la justicia que practicó. Yo no me complazco en la muerte del pecador, declara el Señor de señores, sino en que se arrepienta de su mal camino y viva. Ellos emplean esta cita, pero lo que ellos saben que esta cita está hablando del pecador, del que no ha sido justificado. ¿Y cómo le mostramos? Mira lo que dice el verso 24. Yo tengo un tema especial, ya hemos hablado de eso y presentado varios textos. Dice allí, oiga lo que dice el verso 24. Pero, escuche bien, porque es la misma cita. Dice, pero si el justo se aparta, esta cita del verso 24 está en armonía con Hebreos 10:26, Hebreos 6, 4 al 6, segunda Pedro 3, 18, que dice que el hombre más justificado una vez para siempre, que presenta allí que Cristo murió por los pecados del hombre una vez para siempre. Dice allí, pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad e inmundicia como la que practica el pecador, toda su justicia que había practicado no le serán recordadas, sino que la iniquidad que cometió en los pecados que practicó, en ellos morirá. Aquí dice la palabra de Dios. Mire, dice, oiga lo que dice el texto. Voy a leer el verso 26. Por tanto, si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá por la misma iniquidad que cometió. Usted no va a encontrarse aquí en ninguna parte que dice, dile al justo que se arrepienta. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Y como Dios no se va a conceder al justo después que se aparta, Dios no dice que se arrepienta. A quien Dios le dice que se arrepienta, que se aparte de su iniquidad, que venga hacia Él, es al pecador antes de ser justificado. No al pecador que ha sido justificado, que es el justo. Yo tengo evidencia además aquí de esos textos. Así que vamos, para antes que ya estamos casi al aparato, espero que no se me caiga. Por último, tenemos Salmo 51:17. Ellos dicen, la Biblia dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios.